Sean bienvenidos a un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática. Nos place una vez más poder saludarles y saber que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha regalado la vida una vez más y nos da también el tiempo para poder compartir el estudio de la lección de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos, nos alegra contar con vuestra presencia. Una vez más, vuestros servidores Luis Argueta y el pastor David García vamos a estar compartiendo con ustedes. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Luis. Y nuevamente estamos aquí por la misericordia de Dios tratando de compartir un estudio más, o más bien algunos comentarios del estudio de la escuela sabática. Así que un privilegio muy grande y un saludo para toda la hermandad y a los que son parte de este estudio semana a semana. Así es. Hoy estudiaremos un tema muy especial y como hemos dicho en los estudios anteriores, siempre debe ser dirigido por Dios, los comentarios, los pensamientos. Así que vamos a iniciar pidiendo precisamente la dirección de Dios a través de la oración. Vamos a orar. Padre bueno, lleno de amor y de misericordia, gracias te damos una vez más por la vida que nos brindas. Gracias porque te ha placido darnos la oportunidad de tener estos medios para poder compartir tu palabra. Rogamos que puedas ayudarnos a entender la lección que vamos a estudiar, tener palabras dirigidas por tu Espíritu Santo para que sea entendible a nuestro razonamiento. Ayúdanos a tener conceptos claros y una percepción correcta de lo que esta lección nos quiere dar a entender. Guárdanos y ayúdanos siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de habernos presentado al Todopoderoso a través de la oración, vamos a tener el desarrollo de la lección. Sin antes, queremos siempre recordar que en la descripción de este video va a estar la lección completa en PDF. Por si no la tienen en papel o de manera literal, pueden tenerla de manera virtual a través de un enlace que está en la descripción de este video. También, si ustedes gustan tener una presentación solo de esta lección que vamos a estudiar ahora con sus respectivas respuestas, también aparece en la descripción. Ustedes pueden tomar la opción que mejor les parezca para poder estudiar juntamente con nosotros y poder tener un desarrollo de la temática correspondiente para esta semana en la lección. Vamos a iniciar, queridos hermanos, con el estudio correspondiente para esta semana y hoy tenemos un tema: gemas celestiales. Así se llama la lección que vamos a estar estudiando y vamos a conceptualizar los aspectos correspondientes a esta temática. En primer lugar, debemos saber qué es una gema. Una gema precisamente es una piedra preciosa. Cuando nosotros hablamos de gemas, hablamos de piedras, pero no cualquier tipo de piedra, sino piedras valiosas que tienen un valor grande. Literalmente hablamos de dinero monetario. Y en este caso vamos a aplicar ese valor y esa preciosidad que tienen esas gemas a el conocimiento celestial, a la sabiduría celestial. Quiero leer la nota de introducción para tener una base más clara de lo que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Romanos capítulo 11, verso número 33 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos». Dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página número 655. La Biblia revela la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano, que asombra y encanta los intelectos más altamente cultivados. Al par que habilita a los humildes e incultos para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente presentadas abarcan temas tan elevados, tan extensos, tan infinitamente más allá del poder de la comprensión humana, que podemos aceptarlos únicamente porque Dios los ha presentado. Así se nos abre el plan de la salvación para que cada alma pueda ver los pasos que ha de dar en el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, a fin de salvarse de la manera que Dios ha indicado. Sin embargo, debajo de estas verdades
tan fácilmente comprendidas, hay misterios que ocultan su gloria, misterios que sobrepujan la mente en sus investigaciones, aunque inspiran reverencia y fe en el que busca sinceramente la verdad. Cuanto más se escudriña la Biblia, tanto más profunda se vuelve la convicción de que es la palabra del Dios viviente, y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Qué interesante lo que hemos leído en esta nota de introducción, y es que la palabra de Dios es así. Las verdades reveladas para el hombre son sencillas de comprender. No necesita uno de un razonamiento, de una preparación tan amplia. Son aspectos sencillos de entender. Lo que no está revelado, eso sí, por más que ahondemos, no lo vamos a poder descubrir porque por algo Dios nos lo ha revelado. Y vamos a empezar a descubrir esas gemas celestiales. La pregunta número 1 dice, ¿qué logran la instrucción y la enseñanza en el cristiano? Pastor David nos colabora con esta respuesta. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, que es lo que contiene el conocimiento dado al hombre en relación a Dios, nos damos cuenta que la Biblia está esquematizada con diferentes tipos de conocimiento. Parte de ella es historia, parte de ella son consejos, reglamentos, exhortaciones también, sentencias y también partes en las que la Biblia también trata de motivarnos y alentarnos, darnos esperanza. Todo ello, toda esa instrucción contenida en la palabra de Dios, según lo que dice el libro de Proverbios 6:23, tiene un propósito. Leamos lo que dice la palabra de Dios primeramente. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. En este sentido vemos de que estos tres conceptos, los mandamientos, la enseñanza y las reprensiones, son representadas como antorcha, como un camino, como una luz. Y todo ello tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito que logra? Porque es cierto, hermanos y amigos, el que podamos también declarar de que cuando encontramos en la Biblia que Dios nos manda a hacer cosas, que Dios nos prohíbe ciertas actitudes o ciertos comportamientos, ciertas ideas, inclusive cuando el Señor también nos da enseñanza y nos exhorta, pues tenemos que reconocer de que no es agradable muchas veces, porque nuestra condición, nuestra inclinación es muchas veces hacer cosas que son fáciles o espontáneas a nuestra conducta. Pero todo esto tenemos que comprender que todo lo que está escrito, todo lo que está detallado en las Sagradas Escrituras, tiene al final como consecuencia lograr algo en el ser humano, pero no también en cualquier persona, sino en el cristiano, en el creyente. Todas esas leyes, todas esas reglas de conducta, toda esa instrucción divina, podemos decir de que tiene diferentes propósitos. El número 1, podríamos decir, que es el sacarnos de la ignorancia. A veces nosotros creemos de que la falta de conocimiento nos identifica o nos clasifica como personas humildes, pero no tiene nada que ver. Una persona puede tener un gran desarrollo mental y sobre todo un conocimiento amplio en lo que Dios nos indica y sin embargo tener un carácter noble, sumiso, manso y humilde. Ahora, el propósito de Dios, otro aspecto que Dios quiere lograr en el creyente es que nosotros seamos cristianos que utilicemos nuestro intelecto, pero que este intelecto lo adecuemos, lo adaptemos a la instrucción, a las leyes, a los reglamentos, a la enseñanza que Dios nos da. Y que cuando escuchemos la exhortación divina por medio de las Sagradas Escrituras, pues ahí apliquemos la humildad y aceptemos lo que Dios nos está diciendo. También podemos comprender de que toda la instrucción que Dios nos quiere dar, también Dios
nos ha dado a nosotros facultades diferentes, diversas. Unos tenemos, ¿verdad, hermano Luis? Quizás facultades que realzan sobre otros. Pero todos tenemos ciertas facultades las cuales Dios quiere que nosotros las desarrollemos, que las utilicemos con un mejor propósito en esta tierra. Entonces, por estas situaciones, para que nosotros, hermanos, utilicemos y le sirvamos a Dios de manera inteligente, es que Dios, ¿verdad?, ha dejado un sinfín de gemas en la palabra de Dios, de tesoros escondidos, de objetos que representan para nosotros una riqueza, un valor infinito para la vida de todo aquel que en realidad quiera ser instruido por Dios. Así que a mí me llena de mucha alegría el poder comprender de que Dios quiere que yo sea una mejor persona. Dios quiere que yo sea una persona sabia, una persona también intelectual, pero no un intelecto, ¿verdad, hermano? Como le hemos estado hablando, un intelecto mío, humano, sino que mi intelecto sea desarrollado en base a lo que Dios me va mostrando día a día en las Sagradas Escrituras. Así es. Esas gemas, pastor, por el valor que tienen, hay que buscarlas. Y ese es un detalle interesante, se dedica a vender, negociar gemas, tiene que buscarlas. No es que en el camino se le van a aparecer y yo la tomé. Eso es algo que requiere un trabajo, lograrlo. En síntesis a esta pregunta tenemos una respuesta amplia. ¿Por qué motivo? Porque la misma pregunta nos hace ¿qué logran? No nos dice qué logra, sino qué logran. Hay varios aspectos. En conclusión a esta pregunta, la respuesta, lo que logra la instrucción y la enseñanza en el cristiano, en primer lugar, de acuerdo a lo que nos ha dicho el pastor, logra hacer que nosotros salgamos de la ignorancia. En segundo lugar, también logra hacer que sirvamos a Dios, pero que lo sirvamos con inteligencia. En número 3 también logra hacer que nuestras facultades sean desarrolladas. Y en cuarto lugar también podemos poner que logra marcarnos el camino hacia la vida temporal que tenemos ahora y también hacia una vida futura. Eso es lo que logra la instrucción y la enseñanza en el cristiano cuando se aplica, porque el conocimiento sin aplicarse o sin vivirse también no tiene sentido. Y es por eso que vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se define la instrucción de Dios? Es la interrogante a la pregunta número 2. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso número 2, nos da una definición directa. Dice el pasaje, porque os doy buena enseñanza. En este caso, leemos en la misma palabra de Dios la descripción de esa instrucción que viene de Dios. Esa instrucción, la palabra que usa la Biblia es buena enseñanza. Ahora hay diferentes tipos de enseñanza, diferentes metodologías para aprender, para poder adquirir un conocimiento. Pero cuando nosotros hablamos de una buena enseñanza, es una enseñanza que se ha dado y que la persona logra entenderla también, porque no sería una buena enseñanza si se brinda, pero no se entiende, no tendría ninguna lógica. Es por eso que en la palabra de Dios está encerrado la enseñanza buena, que sí se logra entender. Hay muchas personas que se atreven a decir, pastor, que hay cosas en la Biblia que no las tenemos que ni siquiera que tocar, ni siquiera que leer. He tenido la oportunidad de hablar con varias personas que dicen que el libro de Apocalipsis no hay ni siquiera que leerlo, ni siquiera que abrirlo, porque son cosas, dicen, que no tenemos que entender. Algo que hemos realzado en las lecciones anteriores es que lo revelado sí lo podemos entender nosotros. Lo que se nos ha concedido a través de la Biblia son cosas que las podemos entender. Ahora, en este punto debemos también ver la definición que da el testimonio. La Biblia nos dice que es una buena enseñanza. El espíritu de profecía en el libro Consejos para los Maestros, página 490, nos habla que esa buena enseñanza va de la mano con la piedad y también va de la mano con una experiencia religiosa, con lo que vamos a vivir en nuestra práctica diaria. Y eso se define como el fundamento de la verdadera educación. Hablar de un fundamento es hablar de una base, de una estabilidad. Toda construcción
debe llevar una base. Y nosotros, ¿verdad, Pastor David? Que vamos en construcción de nuestro carácter, en la construcción también de un conocimiento pleno, va en aumento. Esa construcción debe llevar un fundamento, una base. Toda construcción que no lleva un buen fundamento, ¿qué termina pasando con ella? Se termina cayendo. Así es un conocimiento que no va fundamentado en la instrucción divina. Es un conocimiento que más temprano que tarde va a terminar desboronándose. La Biblia profetiza muchas cosas en relación a eso. Hombres que al final van a decir: en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, predicábamos, teníamos una doctrina, la presentábamos al mundo. Pero Dios les dirá: no os conozco. Y en este caso nosotros comprendemos que el fundamento debe ser puesto, debe ser establecido por Dios, y es un fundamento que no debe ser movido si queremos tener la instrucción adecuada, la buena instrucción. Pastor David, ahí hay también otro detalle. ¿Nos colabora con él? Sí, oyendo tu comentario, hermano, me pongo a pensar acerca del aspecto definición. Y creo que, si bien es cierto, la Biblia me está diciendo que es definido como una buena enseñanza, pero también podríamos decir, según lo que el Espíritu de Profecía nos indica en la nota, que cada uno de nosotros también es una definición de esa enseñanza, en la medida en la que nosotros, en nuestra experiencia, en lo que pasamos personalmente, en los momentos de dificultad, en los momentos de alegría, y como dice aquí también, en la piedad. La piedad son aquellos actos que son evidentes, que son tangibles hacia nuestros semejantes, como se ve la experiencia que llevamos nosotros personalmente, la conducta que se da exterior. Exactamente, entonces también ahí se define. Por eso es que el apóstol Pablo dice en cierta parte, si no me equivoco, que somos cartas leídas, que somos un testimonio también, ¿verdad? Que visible. Y en ese sentido también nosotros ayudamos para que se vaya definiendo. Me pongo a pensar cuando la persona va al gimnasio y hace ejercicio. Primeramente cumple un propósito de ganar volumen en su masa muscular, pero llega un momento en el cual también tiene que definir esa masa muscular, y es la repetición, ¿verdad?, más constante acerca del ejercicio para que eso cause esa definición. En la vida cristiana también la definición de la instrucción divina se va a ver constantemente en la práctica, en la vida, en el pensamiento constante de la relación que tenemos día con día para con Dios y con nuestros semejantes. Así es, por eso en el libro de Proverbios 4:2 especifica la última parte: no desamparéis mi ley. O sea, no dejar de exteriorizar en nuestros actos lo que nosotros también vamos aprendiendo. Entonces, en conclusión, ¿cómo se define la instrucción de Dios? En base directa se define como la mejor enseñanza, el fundamento de la verdadera educación, y también se define en la práctica que nosotros desempeñamos diariamente. La pregunta número 3 nos dice: ¿con qué se compara la instrucción celestial? Ahora vamos a ver si tiene semejanza. Pastor David. Bueno, quizás en este sentido tiene que ver mucho la apreciación que tenemos de las cosas que vienen siendo nuestra prioridad o nuestro anhelo. Sin lugar a dudas, el ser humano siempre va a desear tener riqueza. El ser humano está educado a comprender que la riqueza se basa en lo material. Por eso es de que en esta pregunta lo que Salomón trata de hacer ver es la comparación que puede darse entre esa sabiduría divina y lo que para el hombre también representa el mayor anhelo. Quiero leer lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 8, versículos 10 y 11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no se puede comparar con ella. Entonces aquí menciona plata, oro escogido, piedras preciosas, de todo tipo de elementos que representan las riquezas terrenales. Pero al final, Salomón dice
que no se pueden comparar al final. Es más valioso un buen consejo que quizás una maleta llena de dinero en nuestro tiempo. Salomón fue una persona que se caracterizó por ser dotado con una gran sabiduría, sabiduría de origen divino. Este hombre escribió muchos consejos maravillosos aplicables para ahora. Aunque en su vida cometió errores y en algún momento se apartó de la sabiduría divina y utilizó esa sabiduría divina, mi hermano, para beneficios personales, sin embargo, Salomón también, en su momento inspirado por Dios, reconoce que no hay nada aquí en la tierra que se pueda comparar con lo que representa las ventajas, los beneficios de la enseñanza, de la sabiduría que podemos encontrar nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. Salomón conocía que las ganancias podían obtenerse mediante el comercio de estos metales, pero entendió que aunque podía lograr el hombre, ¿verdad?, alcanzar un auge económico, no podía alcanzarse por estos recursos lo que Dios quiere dar al ser humano en conocimiento. Así que la Biblia también dice de qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo, pero si pierde su alma. Entonces, en este sentido, hermano Luis, nosotros debemos de considerar que el tesoro que encontramos en la palabra de Dios no se equipara, no puede compararse con nada que este mundo nos pudiera dar. Ahora, esa convicción únicamente la vamos obteniendo cuando ese conocimiento nosotros lo relacionamos también con otro aspecto divino, que es la fe. Porque si yo no creo que esto tiene valor, entonces, hermanos, para mí no vale nada. Hay cosas. Hace un tiempo encontraba una historia de un padre que le da un coche a su hija y le dice: ve, te voy a regalar este coche, pero ve a ver a estas personas, a este usurero, cuánto te puede dar, cuánto te ofrece por ese coche. Y aquel hombre, aquella mujer llega, ¿verdad?, triste, y le dice: mire, a mí me dio muy poquito, me ofrecía $1,000. Ahora ve a un concesionario y le dice: y ve cuánto te dan por este vehículo. Y resulta que le dieron una poca cantidad. Pero luego le dice que vaya a un club de conocedores de vehículos y le dice de que vaya y le digan cuánto dan. Y le dice, contenta, llega maravillada la hija y le dice: me ofrecieron $50,000 por mi coche. Entonces, depende de dónde nos encontremos. Depende de la clase de conocedores, de las personas que valoren lo que nosotros tenemos en nuestro medio, como también nosotros vamos a valorar lo que tenemos. En este sentido, la palabra de Dios para muchos, hermano Luis, es algo que está devaluado en nuestro tiempo. Sin embargo, la gente dice: no, yo quiero mejor una carrera, quiero mejor tener una licenciatura, quiero mejor tener un posgrado, tantas cosas, pero la palabra de Dios no representa para ellos un honor, un esfuerzo. Así que me alegra mucho, porque yo he experimentado, y creo que tú también, mi hermano, y eso creo que también los demás, que sin sabiduría podemos tener dinero, podemos tener cualquier cosa, pero no logramos nada. Pero teniendo sabiduría, como consecuencia, por la bendición de Dios, podemos alcanzar muchas cosas temporalmente y en un futuro también la vida eterna. Así es. Y en este caso podemos tener lo más valioso hablando económicamente. Pero si no sabemos ni cómo utilizarlo, ni en qué invertirlo, va a haber un momento en el que eso de gran valor se va a terminar y no le vamos a sacar un efecto para beneficio. Así es también la palabra de Dios. Por eso es que decíamos en conclusión, ¿con qué se compara la instrucción celestial? No tiene comparación. En este caso se ponen las cosas que tienen más valor para el ser humano y ni siquiera a esas se le comparan a la instrucción divina. La pregunta número 4 nos dice: ¿cómo responderá el cristiano a la sabiduría divina? Acá estamos hablando de la respuesta que nosotros vamos a dar, de la forma en la que nosotros vamos a responder a esa ciencia de la salvación, a ese conocimiento que viene de Dios, de qué manera nosotros hemos de reaccionar ante esto. Proverbios siempre
Salomón explicaba sobre esto, capítulo 23, verso número 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. El consejo dado por Salomón era aplicar el corazón no a cualquier cosa, sino precisamente a la enseñanza. Acá podemos dar dos definiciones de la palabra aplicar, porque Salomón decía, aplica tu corazón a la enseñanza. A lo que aprendemos debe ser aplicado nuestro corazón. ¿Qué es aplicar? La primera definición de aplicar es poner una cosa sobre la otra. En este caso, ¿cómo se aplicaría la sabiduría divina al corazón del hombre? Reconociendo que la sabiduría de Dios, pastor, está sobre la nuestra. En esa parte comprendemos que así se aplica la sabiduría de Dios por encima de la nuestra, con mayor valor, con mayor auge a la del ser humano. Pero también esa palabra aplicar tiene otra definición. El diccionario nos da una definición bastante bonita concerniente a esta palabra. Aplicar es poner en práctica un conocimiento. Aquí ya nos habla entonces a la acción. ¿Cómo debemos responder nosotros al conocimiento? Debemos responder con acción. Lo que yo he conocido debo practicarlo, debo vivirlo. Hay un sinónimo que me parece muy lindo de esta palabra aplicar y es perseverancia. La perseverancia es ser constante en una acción o en algo que nosotros hemos empezado a hacer. El conocimiento, cuando nosotros empezamos a aplicarlo a nuestra vida, ese conocimiento nos va a llevar a esto hay que hacer, esto no hay que hacerlo, y uno debe practicarlo con perseverancia. Por eso es que Consejos para los Maestros, página 473, nos dice que el propósito de Dios para nosotros es en especial que nosotros estemos siempre avanzando hacia arriba. O sea, no retroceder. Es curioso cuando nosotros tenemos un conocimiento y se nos pregunta, pastor, y pareciera que no sabemos nada y algo que ya hemos estudiado, hemos aprendido, y cuando se da el momento, ¿y qué sabes de esto? Y tal vez uno lo ha estado estudiando, leyendo, y uno no tiene ni idea. Ese punto es cuando la sabiduría o el conocimiento no se aplica. En lugar de avanzar, uno pareciera que retrocede. En el caso de la sabiduría de Dios, el hombre debe aplicarla para avanzar. Debe aplicarla a la vida práctica para poder ir en una secuencia progresiva hacia, ya vimos en las preguntas anteriores, hacia un objetivo final, que es vivir bien, adecuadamente en este tiempo y también alcanzar la vida eterna. En este caso, cuando nosotros hablamos de que el hombre debe responder, debe hacerlo precisamente con la práctica. Debe hacerlo priorizando la sabiduría divina sobre la sabiduría humana. Y eso traerá un resultado. Siempre la nota nos dice que el resultado será tener éxito en la formación del carácter cristiano. O sea, hermanos, nos llevará precisamente al éxito. Nos dará la facultad de alcanzar una victoria sobre nuestra propia mala manera de vivir y también una victoria sobre todo lo malo que a nosotros nos rodea en el mundo. En esta respuesta, Pastor David, hay también un criterio que debemos considerar. ¿Nos colabora con él? Sí, quizás, hermano Luis, cuando nosotros hablamos acerca de aplicar este conocimiento, esta sabiduría, yo he oído y creo que tú también te has encontrado con personas que dicen, es que a mí yo no tengo capacidad para poder comprender. Pero algo que yo quiero animar a la hermandad y me da esperanza a mí también y deseo de poder indagar en la palabra de Dios, es que, queridos hermanos, no es que nosotros nos vamos a volver sabios o inteligentes, esa inteligencia divina la vamos a adquirir de un solo golpe. No, en realidad el espíritu de profecía nos indica a nosotros que en los deberes más pequeños de la vida, en nuestra vida cotidiana, nosotros podemos ir aplicando cada vez más, podemos ir adquiriendo mayor crecimiento. Por eso es de que debemos de ser minuciosos.
un pequeño ajuste que podamos hacer en nuestra vida, un pequeño consejo que podamos ponerlo en práctica, marcará nuestra diferencia y no solamente nos hará mejores personas, sino que también el propósito de Dios se cumplirá en nosotros para que sigamos avanzando, para que seamos personas de mayor entendimiento, de mayor espiritualidad, personas de piedad, personas en realidad que manifestemos hasta cierto punto parte del carácter de Dios en nuestra vida, en práctica y también en pensamiento. Por eso es que aquí encierra la disposición de cada persona. Yo siempre le he dicho a todas las personas, un niño, bueno, nosotros hemos pasado por eso. Para aprender a leer no fue de una sola vez a leer este libro. Se empezó con cosas sencillas, las vocales, A, E, I, O, U, y uno las repetía, y esa constancia de estar repitiendo lo llevó a uno a memorizarlas y en su momento a poder utilizarlas ya en la lectura. Así es también el conocimiento de Dios. Cuando uno lo va aplicando, aunque parezcan cosas sencillas, cosas que no son tan relevantes, pero esas cosas me llevarán a aplicarlo en áreas más importantes de nuestra vida. En conclusión, ¿cómo responderá el cristiano a la sabiduría divina? Debe responder aplicándola a la vida práctica, con buena disposición y siendo perseverantes. La pregunta número 5, Pastor David también nos colabora con la respuesta. ¿Cómo reaccionan algunas personas ante el conocimiento más sublime? Muy bien. Para poder responder esta pregunta tenemos que citar una experiencia del apóstol Pablo y quiero leer lo que está contenido en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 18 y 19, que es el versículo que sugiere la lección para poder responder la quinta pregunta. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Nos damos cuenta, y eso lo estudiamos en el semestre anterior, hermano, acerca de la dificultad que se encontró Pablo, ¿verdad? No solamente con personas no creyentes, sino ahora ya con fuentes de filosofías humanas. Encontramos aquí la filosofía griega con la que tuvo que también encontrarse el apóstol Pablo. Aquí nos encontramos con personas que se mostraron escépticas, que se mostraron, se manifestaron con burla hacia el mensaje sencillo, pero claro y veraz del apóstol Pablo. Ahora, se citan dos clases de corrientes filosóficas aquí. La primera es la de los epicúreos. Y quiero tratar de comentar un poco acerca de lo que contenía esta filosofía griega para que después también podamos llegar a la conclusión de que hay formas en las cuales también hoy en día se reacciona de manera inadecuada al conocimiento más sublime que es el que viene de Dios. Quiero comentar, hermanos, acerca de los epicúreos, qué es lo que ellos creían, qué es lo que contenía esta filosofía griega de los epicúreos. En primer lugar, y sintetizando algunos aspectos, ellos no creían en un Dios creador. No podían comprender de que la tierra y todo el ser humano fuera creado de manera perfecta desde un principio. Esto agrega que es lo que ellos creían. Como segundo punto, ellos creían en la evolución, ¿verdad? Pensaban acerca de cómo los átomos y todos estos aspectos químicos y biológicos podrían llevar a que hubiera una transformación evolutiva de todo lo que existe. También esta filosofía griega epicúrea no creían que hay vida después de la muerte. Ahora,
con esto, ¿verdad? No quiero decir que nosotros sí creemos en que hay vida después de la muerte basándonos en la inmortalidad del alma, que es algo que nosotros no lo creemos, pero sí creemos en la resurrección, que después que uno muere hay una esperanza de resucitar. Claro, puede ser para vida eterna o para muerte eterna. En ese sentido, nosotros sí creemos que hay vida después de la muerte, basados en la resurrección. Ahora, otro aspecto que los epicúreos también, ¿verdad?, creían, y es que creían en el hedonismo, o sea, su filosofía estaba basada en el placer temporal. Tal vez no era un placer depravado, pero los hacía creer en que no había tampoco la necesidad de sentir culpa por lo que hacían, y si no sentían culpa, no se sentían pecadores, y si no se sentían pecadores ni culpables, entonces había la necesidad de un redentor. Entonces, todos esos aspectos involucraban, ¿verdad? Tal vez pueden haber más conceptos sobre esto. Y esto, junto con los estoicos, que eran otros que creían sí en alguien divino, pero no creían que tuvieran una relación directa con la humanidad. Creían en la perfección ética, que es la autodisciplina, pero como consecuencia también hasta cierto punto su conducta era un poco parecida a la de los fariseos. Tampoco sentían necesidad de Dios. Eso es lo peligroso de las filosofías humanas. Estos son algunos ejemplos que podemos encontrar acerca de con lo que tuvo que desafiar el apóstol Pablo. Ahora, fue una reacción. ¿Qué es lo que lleva entonces a que las personas reaccionen cuando se presenta el conocimiento humano y sublime? Porque Pablo, querido hermano, llegó con un mensaje sencillo. Llegó presentando a Cristo, a un Cristo resucitado. La resurrección era un tema que causaba bastante revuelo en aquel tiempo, y en el día de hoy también es la misma situación. Esos vientos de doctrina todavía están infundiendo la fe de muchas personas que dicen ser creyentes también. Ahora, para que podamos nosotros entonces analizar todo esto y concluirlo, nos damos cuenta que la reacción de las muchas personas ante el conocimiento sublime puede ser, número uno, resistirse a él. Ellos decían, ¿verdad? Estas personas decían, ¿podremos saber de qué se trata esa nueva doctrina, de esos nuevos dioses que presenta este hombre? Y después no solamente se resisten, sino que se oponen, menosprecian la ciencia divina. Eso es lo que pasa hoy en día, que Dios nos libre a nosotros de menospreciar esa sabiduría divina y suplantarla por filosofías humanas, porque eso pasó en el tiempo pasado con los siervos de Dios y no va a ser diferente en el último tiempo. Mateo 24 también, querido hermano, habla acerca de falsos maestros, falsos profetas, de engañadores, y también encontramos de que se despertarán males dentro de la misma iglesia, personas con pensamientos diferentes a lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que de manera personal yo prefiero quizás decir que conozco poco, pero al menos saber de que estoy tratando humildemente de seguir lo que el Señor me quiere enseñar en base a la capacidad que yo pueda también aprender y poner en práctica día con día. Así es. La pregunta, pastor, en conclusión nos dice cómo reaccionan algunas, no todas las personas, porque también conocemos que hay algunas personas que sí reaccionan bien. El ejemplo que nos ponía de esas dos corrientes filosóficas son de puntos de vista que ellos las tomaron de una manera inadecuada. La conclusión, cómo reaccionan algunas personas, reaccionan de una manera inadecuada, haciendo tres cosas principales: resistirse, también oponerse, y terminan menospreciando el conocimiento más sublime. La nota decía que no perciben las exigencias de Dios, o sea, no logran captarlas a la hora de tener corrientes filosóficas inadecuadas. Eso nubla el conocimiento de Dios. Por eso al inicio de la lección, pastor, veíamos que el conocimiento de Dios debe ser puesto encima, aplicado sobre el conocimiento personal. Cuando se le da prioridad al conocimiento humano o personal, se deja de comprender el conocimiento divino. Y es ahí donde entra el peligro a la vida de las personas. ¿Qué tiene que ver estas historias con nosotros? Para entenderlo, vamos a la pregunta número 6. ¿Con qué propósito fue escrita
la Biblia. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos historias, encontramos conceptos, encontramos consejos, encontramos reprensiones, se mencionaba hace un momento. Todo eso está concentrado en la Biblia, la palabra de Dios, un conjunto de libros que ayudan para una formación. ¿Con qué propósito fue eso? Porque nosotros casi en toda la Biblia encontramos historia, predomina la historia por sobre todas las demás cosas, aunque hay poesía, hay cantos, hay diferentes cosas, pero predomina la historia. ¿Con qué propósito fue dejado todo eso? Hay varios propósitos que nosotros podemos aplicar por medio del cual fueron dejadas las palabras escritas en la Biblia. Lo primero es para darnos a conocer lo que ha pasado en la antigüedad. Nos queda un registro de lo que ha pasado. Hay un famoso refrán que dice que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo vez tras vez. Nosotros tenemos en la Biblia la historia de todo lo que ha pasado para ver esos errores y no imitarlos, para dejarlos y para ver los buenos ejemplos y eso sí poder aplicarlos a nuestra vida. Todo lo que está en la Biblia es necesario para nuestra salvación. Por eso ha quedado escrito ahí. Ahora, también el propósito de que la Biblia fuera escrita fue para educarnos. La nota nos dice, como agente educador, las Sagradas Escrituras no tiene ni un solo rival. Fue dejado con ese propósito, darnos a conocer algo, pero también educarnos. El hablar de educarnos no quiere decir darnos simples conceptos. Habla también de la vida práctica. Si ustedes han notado, hermanos, esta lección va relacionando siempre la teoría con la práctica, lo que nosotros podemos tener en cuanto a conceptos, a aplicaciones de significados, pero también que eso que nosotros conocemos lo podamos aplicar, lo podamos llevar a la práctica en nuestro diario vivir. Llevamos ya dos propósitos. Primero, darnos a conocer lo que ya aconteció. Segundo, educar nuestra vida. Y Romanos capítulo número 15, versículo 4 también nos da otros propósitos que traen un resultado, dice el pasaje, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Tenemos el propósito, educarnos, enseñarnos, darnos a conocer algo. Y eso trae resultados, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, ¿qué más trae como resultado las Sagradas Escrituras a nosotros? Paciencia. Desarrolla en la vida de una persona la paciencia. Y a la par que produce paciencia, también consuela. Y ya vamos a aplicar un poco a eso. Termino de leer el verso. Tengamos esperanza, termina diciendo el verso. O sea, la Biblia, hermanos, no es un simple libro. No es un libro común y corriente, es un libro inspirado con Dios con propósitos específicos para nuestra vida, que pretende que nosotros alcancemos una vida adecuada, un carácter bien formado. Y el carácter se forma precisamente a través de la paciencia. Cuando nosotros leemos de la paciencia, pastor, nosotros podemos encontrar que una de las cualidades más representativas de los que alcancen la victoria va a ser la paciencia. ¿Por qué la paciencia? La paciencia se utiliza para dos cosas. Primero, para saber soportar. Segundo, para saber esperar. ¿Cómo podemos aplicar la paciencia a la sabiduría que nosotros debemos adquirir? Si la sabiduría que se nos da de parte de Dios es progresiva, debemos tener la paciencia de ir creciendo poco a poco. Y ese es el problema en el que a veces nos involucramos nosotros, que quisiéramos saber todo de una sola vez. Tal temática, queremos tener todos los conceptos, todo memorizado inclusive. Y la sabiduría de Dios no es así. Es una sabiduría que llevará tiempo y ahí se ejercita el primer significado de la paciencia, saber esperar, pero también va el otro, saber soportar. Tener aguante, dicen algunas definiciones del diccionario. En este caso, cuando la sabiduría es aplicada a nuestra vida, van a haber cosas difíciles para nosotros, cosas complicadas
por nuestra costumbre que tenemos de vida, que van a llevarnos o van a motivarnos a dejar de hacer algo que nos gustaba y llevarnos a hacer algo que quizás no nos va a gustar mucho. Pero es ahí donde debemos aplicar la paciencia. La Biblia también genera eso en nosotros. Y el otro punto es, trae consolación. En toda la Biblia nosotros encontramos eso precisamente, la consolación que nos lleva a una esperanza. Saber que todo lo que vivimos, todo lo que vamos practicando, tiene un objetivo final, tiene un propósito a alcanzar. Sabemos que todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer lleva un objetivo, no es en vano, no es solo por hay que dejar de hacer esto porque todos lo dicen, es porque lleva un propósito y ese propósito es la esperanza más gloriosa. Cuando se le escribió la carta a Tito, a él se le decía en el capítulo número 2, se le hablaba de una gloriosa esperanza y la mayor de todas las esperanzas es la venida de Cristo, que es lo que nosotros esperamos. O sea, la paciencia nos llevará a aguantar hasta ese momento. ¿Aguantar cómo? Desarrollando un carácter a través del conocimiento que vamos adquiriendo. Y es así como la Biblia cumple diferentes propósitos. En esta pregunta nos encierra específicamente eso, pero la Biblia tiene amplios propósitos, tiene diversidad de propósitos, pero todos ellos se van a lograr cuando nosotros tomemos la decisión de aplicarlos a nuestra vida. En conclusión a esta pregunta, ¿con qué propósito fue escrita la Biblia? Dijimos, en primer lugar, darnos un conocimiento, también lo genera, también educarnos, darnos una enseñanza para nuestra vida, eso producirá paciencia, producirá consolación y al final nos dará una esperanza. En esta lección tenemos una conclusión. La conclusión la encontramos en la pregunta número 7. Dice la pregunta, si se aceptan, aclara al inicio, si se aceptan. Ahora la pregunta, ¿qué efecto tendrán las Sagradas Escrituras en el corazón de las personas? Pastor David concluye con esta pregunta. Muy bien. Bueno, siempre nosotros comprendemos que en la palabra del Señor el deseo de Dios es llegar a un acuerdo con el ser humano. Él presenta sus condiciones, presenta el conocimiento y nos explica cómo hacerlo y nos da también los beneficios al ponerlos en práctica. Pero ahora llegamos a un punto en el cual debemos de llegar a la decisión si aceptamos. Hay muchos que no aceptan las condiciones de Dios. Hay muchos que llegan al punto en el cual investigan, estudian, razonan, pero cuando ya se trata de aceptar estas verdades, cuando se trata también no solamente de adaptarnos al conocimiento divino, esto también involucra renunciar a nuestra identidad muchas veces que es en contra de lo que Dios dice. Un siervo de Dios dijo hasta cierto punto en la palabra de Dios, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Y tenemos que llegar a este punto para poder aceptar y para poder ver los efectos que produce las Sagradas Escrituras en el corazón de las personas que lo acepten. Hermanos, pues tenemos que dar este paso y se requiere humildad, se requiere esa disposición de un aprendiz. Se tiene que llegar al punto en el cual nosotros seamos sumisos. Salomón en el libro de Proverbios 3, 1 y 2 nos dice lo siguiente, nos da esta recomendación y nos dice, bueno, si aceptas, esto es lo que tendrás. Bueno, entre muchas cosas que Dios promete al aceptar sus condiciones de su pacto, algo que aquí queremos recalcar, porque la lección así lo sugiere, es lo que está en Proverbios. Dice así, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso es lo que Dios nos ofrece, eso es el efecto que tendrá. Si la ley está en nuestro corazón, si nosotros, hermanos, estamos dispuestos a obedecer, a creer,
pero no solamente como un robot, ¿verdad? Adquirir conocimiento en nuestro disco duro, sino que también eso también sea parte, envuelva nuestras emociones, nuestros ideales, nuestras intenciones, todo y nuestra razón. Entonces nosotros estamos dando evidencia que aceptamos vivir en base a la sabiduría que Dios nos da y se va a ver en nuestros frutos. Y como consecuencia, hermanos, dice la Biblia aquí, largura de días tendremos. Y esos años no serán solamente por vivir 100, 150 años, que hoy es bien raro ver eso, pero también promete que tendremos años de paz. La Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Queremos tener paz, queremos tener una vida plena, queremos nosotros saber qué tipo de decisión tomar en el momento de dificultad. Adquiramos la sabiduría divina, seamos dispuestos a aceptar las condiciones de Dios, aceptemos sus mandamientos, aceptemos sus instrucciones, aceptemos también las exhortaciones que Él nos da en el momento que nos conducimos mal y sobre todo, queridos hermanos y amigos, obedezcamos por amor a la enseñanza de Dios para que eso haga que todo esto se manifieste en esta vida presente y también como consecuencia podamos alcanzar el gran anhelo de todo cristiano, que es la vida eterna. Así que hay muchas promesas para nosotros y si queremos adquirir más sabiduría, pues tenemos que vivir, pero démosle sentido a nuestra vida. La vida del ser humano puede ser muy triste, ¿verdad, hermano Luis? Una vida puede llegar a una persona a ser un anciano de muchos días, pero sin Dios es una vida vacía, es una vida triste. Ahora, muchos podemos tener una vida diferente. Ahora, tengamos la disposición de aceptar las condiciones de Dios y que estas verdades, este conocimiento de Dios pueda ser albergado no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que seamos nosotros creyentes con paz. El Señor dijo acerca de esto, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que es una paz, la paz que Dios da se manifiesta en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier situación de dificultad. El cristiano tiene confianza, esperanza y paz porque sabe de que Dios está allí para poder cuidarnos. Así que me llena de mucha alegría concluir de esta manera esta lección y poder entender pues de que cuando Dios nos pide algo, no es porque quiera imponernos, no es porque quiera establecer un régimen sobre el ser humano, sino porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así es. Y todos los personajes que encontramos en la Biblia, cuando leemos de ellos, todos los que llegaron a comprender esto, tuvieron una vida de paz aún en medio de las dificultades. Cuando leemos, pastor, el libro de Filipenses, recordando un poco, el apóstol Pablo hace una lista de todo lo que él tuvo que sufrir. Mencionaba los naufragios, mencionaba las veces que había tenido que aguantar hambre, todo eso. Pero al final terminó diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que una persona cuando llega a comprender de verdad las Escrituras, produce un efecto. Y ese efecto trae como resultado, mencionaba, la paz. Una vida de armonía con Dios en esta tierra y con la esperanza futura de la vida eterna. Así que, hermanos, ese es el efecto que las Sagradas Escrituras producen en el corazón de las personas. Primero dijimos, hay que memorizarla, hijo mío, no te olvides. En segundo lugar, nos mencionaba el pastor David también, guarde mis mandamientos, practicarlo, y eso trae como resultado largura de día, vida y paz, con la esperanza de la vida eterna. Así que, hermanos, Dios nos ayude a poder comprender cada día ello, a poder aplicar a nuestra vida ese conocimiento divino que Dios desea otorgarnos, esas perlas preciosas, esas perlas de gran valor que nosotros encontramos en la Biblia, poder tenerlas, aplicarlas a nuestra vida. Y esas gemas, como el valor que tienen, lo pondrán también sobre nosotros, nos darán un valor incalculable delante de nuestro Creador. Así que, hermanos, acá llegamos con esta lección, la lección que estaba titulada Gemas Celestiales, esperando que
los conceptos que hemos podido compartir con vosotros puedan ser de bendición, de beneficio y nos ayuden a entender un poco más el estudio de esta lección. Por lo demás, vamos a agradecer una vez más a Dios por la oportunidad que nos dio de estudiar una lección más y también pedirle que cada día nos ayude a aplicar el conocimiento que vamos adquiriendo en nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Dios, que su morada es en el cielo. Queremos darle las gracias por el conocimiento que recibimos por medio de las Sagradas Escrituras, por esta fuente inagotable de riquezas escondidas que pueden ser reveladas para cada uno de sus hijos. Ayúdenos, Padre, para vivir en base a la luz que hemos recibido. Y por favor, ayúdenos para valorar más, Señor, estas riquezas celestiales a cualquier ventaja mundanal. Que este estudio pueda despertar en cada uno de nosotros la necesidad de adquirir mayor sabiduría divina y que podamos también renunciar, Señor, a todos esos argumentos finitos, humanos y erráticos a los cuales muchas veces estamos aferrados. Ayúdenos para ser humildes y ayúdenos, Señor, para que al aceptar estos preceptos podamos gozar de esa paz que el creyente tanto anhela en este tiempo. Perdone nuestros pecados, bendiga a la audiencia, bendiga el programa, Señor, de la Escuela Sabática a nivel mundial y denos siempre, Señor, del pan espiritual para poder nutrirnos y tomar fuerza en estos tiempos que tanto necesitamos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado un estudio de una lección más, esperando que este estudio pueda ayudarnos en nuestra vida diaria y nos ayude también a poder comprender lo maravilloso que es nuestro Dios. Invitados, como siempre, a poder compartir esta transmisión para que ustedes puedan unirse y también ayudar para que otras personas se unan al estudio de esta lección. Esperamos que pueda servirnos. Y no olviden, en la descripción de este video está la lección en PDF y también aparece una presentación sobre el tema específico que hemos estudiado en estos momentos. Por lo demás, nos queremos despedir agradeciéndoles por vuestra atención y esperando que el Señor pueda bendecirles. Se despide de ustedes su servidor Luis Argueta y también se despide el pastor David García. Ha sido un gusto, los esperamos hasta el próximo estudio de la Escuela Sabática. El Señor les bendiga. Bendiciones para todos.